Cada era de prosperidad comienza con una promesa de estabilidad, de riqueza, de dominio sobre el tiempo y la incertidumbre. Pero detrás de cada auge financiero, la historia guarda un susurro que se repite una y otra vez. Todo ciclo que asciende termina descendiendo. Desde los metales preciosos del siglo XVI hasta las monedas digitales del siglo XXI, la humanidad ha depositado su fe en símbolos que representan poder, abundancia y seguridad. Sin embargo, esos mismos símbolos, una vez que se distancian de la realidad que los sostiene, se transforman en instrumentos de destrucción. España creyó que el oro del Nuevo Mundo era inagotable. Gran Bretaña confió ciegamente en la libra como ancla del comercio global. La Unión Soviética construyó su fe sobre un sistema centralizado que sofocó la innovación. Y hoy, el mundo entero confía en un sistema basado en deuda, impresión ilimitada y una ilusión colectiva de control. La historia financiera no es una línea de progreso, es una espiral de exceso, corrección y olvido. Cada imperio económico nace del ingenio, crece con la disciplina y muere con la arrogancia. Lo que cambia no es el desenlace, sino el disfraz que utiliza. Antes eran metales brillantes, ahora son cifras digitales. Antes eran barcos llenos de plata, ahora son pantallas repletas de crédito. Pero el patrón sigue siendo idéntico. Todo comienza con la expansión del crédito, el momento en que las naciones empiezan a creer que el dinero puede multiplicarse más rápido que el valor que realmente crea. Es la etapa del optimismo desbordante, cuando los líderes prometen crecimiento eterno, los mercados baten récords y la gente confunde liquidez con riqueza. Los números suben, los índices baten máximos históricos y los economistas aseguran que esta vez es diferente. Y sin embargo, la historia siempre responde con ironía. Cada civilización, al alcanzar su apogeo, siembra sin saberlo las semillas de su caída. El exceso de confianza se disfraza de estabilidad, el gasto se disfraza de inversión y la deuda se disfraza de progreso. Los imperios no caen porque se debilitan de repente, caen porque durante demasiado tiempo creyeron que su poder era eterno. El primer síntoma del colapso no es la guerra ni la crisis bancaria, es el desequilibrio invisible. Cuando una nación consume más de lo que produce, promete más de lo que puede cumplir y gasta más de lo que genera. Al principio, nada parece ir mal. La moneda sigue circulando, los bancos siguen prestando, los gobiernos siguen prometiendo. Pero debajo de la superficie, las grietas comienzan a abrirse. La sobreexpansión militar de España, las guerras coloniales británicas, la carrera armamentística soviética y ahora, los compromisos globales de Estados Unidos. Todos son rostros distintos del mismo fenómeno. El poder se extiende más allá de los recursos que lo sostienen. El resultado es inevitable. Deuda, inflación, pérdida de productividad y finalmente decadencia social. Porque cuando un sistema económico deja de producir valor y empieza a vivir del crédito, deja de ser una economía y se convierte en una burbuja sostenida por la fe. Y la fe, sin respaldo real, no dura para siempre. Las cifras cambian, los nombres cambian, pero la ecuación es constante. Exceso, plus, complacencia, paz, colapso. España perdió su oro en el siglo XVII, Gran Bretaña su imperio en el XX, la Unión Soviética su sistema en menos de 3 años. Hoy, el mundo observa cómo el dólar, la deuda global y los mercados digitales comienzan a mostrar los mismos síntomas: expansión ilimitada, inflación estructural y una confianza que empieza a resquebrajarse. La historia financiera no castiga la riqueza, castiga la arrogancia. Castiga la desconexión entre valor y realidad. Castiga la creencia de que imprimir más, endeudarse más o consumir más puede sustituir el trabajo, la producción y la prudencia. Y cuando esa desconexión alcanza su punto máximo, el colapso deja de ser una posibilidad y se convierte en una consecuencia matemática. No ocurre de repente. Ocurre en silencio mientras todos siguen diciendo que todo está bajo control. Porque el fin de un ciclo nunca se anuncia con un trueno. Llega como un susurro. Y ese susurro, una vez más, ya empezó a escucharse. Durante siglos, la humanidad ha intentado definir qué es el dinero. Algunos lo vieron como una herramienta de intercambio, otros como una reserva de poder. Pero en el fondo, el dinero siempre ha sido una forma de fe, una promesa escrita sobre metal, papel o pantalla, respaldada por la confianza colectiva en que alguien, en algún lugar, cumplirá esa promesa. En el siglo XVI, esa fe tenía brillo dorado. España dominaba el flujo de oro y plata más grande que el mundo había visto jamás. Los galeones cruzaban el Atlántico cargados con el metal precioso extraído de las minas del Potosí y de los Andes.
Aquellos barcos no solo transportaban riqueza, transportaban la ilusión de que la abundancia era infinita. Los mercados europeos se inundaron de plata, los precios subieron y los reyes creyeron que su poder estaba asegurado. Pero el oro, como todo recurso finito, se convirtió en un arma de doble filo. Cuando un país controla la moneda más deseada del planeta, sus líderes empiezan a confundir el flujo con la fuente. España no necesitaba producir, porque podía comprarlo todo. No necesitaba innovar, porque el metal pagaba cada error. La economía se volvió dependiente del saqueo, no de la creación. Y cuando las minas comenzaron a agotarse, el imperio descubrió una verdad que siempre llega demasiado tarde. La riqueza que no se renueva se consume a sí misma. 3 siglos después, Gran Bretaña repitió la historia, pero con otro símbolo, el patrón oro. Durante la era victoriana, la libra esterlina era sinónimo de confianza. Cada billete prometía una cantidad específica de oro guardado en las bóvedas del Banco de Inglaterra. Y mientras el oro fluía desde las colonias, el sistema funcionaba. Pero cuando la Primera Guerra Mundial vació las reservas, la libra se convirtió en lo que toda moneda se vuelve cuando ya no hay oro que la respalde, una promesa vacía. En 1931, Gran Bretaña abandonó el patrón oro. La moneda perdió un cuarto de su valor en cuestión de días. Aquella decisión marcó el fin simbólico de un imperio que había gobernado el comercio mundial durante siglos. El oro ya no dictaba las reglas del juego, lo hacía el crédito. El siglo XX fue la era de la deuda. Lo que antes se imprimía en metal ahora se imprimía en papel. Y más tarde, en impulsos digitales. Estados Unidos heredó el trono, no por conquistar territorios, sino por conquistar la confianza. Su moneda se convirtió en el nuevo patrón del mundo, no porque estuviera respaldada por oro, sino porque estaba respaldada por poder militar y promesas de estabilidad. En 1971, cuando Richard Nixon cerró la ventana del oro, el mundo entró oficialmente en la era del dinero sin ancla. Desde entonces, el dólar dejó de representar una cantidad de metal y empezó a representar la capacidad del Estado para endeudarse indefinidamente. Lo que antes era un intercambio de valor se transformó en un sistema de crédito perpetuo, y mientras los bancos centrales imprimían, los mercados crecían, hasta que la inflación como un eco antiguo comenzó a regresar. El oro se convirtió en un símbolo olvidado, una reliquia del pasado, pero su lección sigue vigente. Cada vez que el dinero pierde su conexión con la realidad, el ciclo se reinicia. Ya no se necesita una invasión o una crisis política, basta con un exceso de confianza. Hoy, el oro ya no es el centro del sistema financiero, pero sigue siendo el espejo más honesto de nuestra economía. Cada vez que los inversores se refugian en él, es porque intuyen que el sistema empieza a tambalearse. Y ese movimiento silencioso de los mercados hacia el metal, de la promesa hacia lo tangible, marca el inicio del siguiente capítulo en la historia del dinero, el capítulo del miedo. Y como cada vez anterior, el miedo no aparece de repente. Se filtra, empieza en los mercados, se propaga en los gobiernos y termina inevitablemente en la calle. El oro fue reemplazado por algo más peligroso, la promesa de crecimiento perpetuo. Si antes el valor estaba anclado a un metal, ahora lo estaba a una idea. La deuda como motor del progreso. Y así nació una nueva era. Una era donde los números importaban más que la realidad. Donde las economías ya no medían lo que producían, sino cuánto podían pedir prestado. El siglo XX cerró con un espejismo. Un planeta más rico que nunca, con mercados en expansión y una clase media que parecía crecer sin límites. Pero esa prosperidad tenía una base invisible, crédito barato, intereses artificialmente bajos y una confianza ciega en que el futuro pagaría por los excesos del presente. El crédito se convirtió en el nuevo dios del sistema financiero. Empresas, gobiernos y ciudadanos aprendieron a venerarlo. Con crédito se construían ciudades, se financiaban guerras, se levantaban imperios empresariales. Pero también con crédito se escondían los déficits, se disfrazaban las crisis, se compraba tiempo. Cada dólar prestado se convertía en una ilusión de riqueza. Y mientras esa ilusión crecía, la disciplina desaparecía. La historia lo demuestra. Cuando el dinero se hace fácil, el pensamiento se hace débil. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como el nuevo epicentro económico del mundo. El dólar reemplazó al oro y se convirtió en la base del comercio global. La Reserva Federal se transformó en una imprenta invisible que podía crear riqueza instantánea con solo pulsar un botón. Y mientras el planeta entero aceptaba esa nueva fe, el ciclo se repetía más rápido, más complejo, más peligroso. Las estadísticas cuentan la historia con frialdad matemática.
Entre 1980 y 2020, la deuda global se multiplicó por 6. El crédito al consumo creció un 500%. Las tasas de ahorro cayeron a mínimos históricos. Y cada vez que una crisis amenazaba con estallar 1987, 2000, 2008, la respuesta siempre era la misma. Más deuda, más liquidez, más estímulo. Cada rescate salvó el momento, pero hipotecó el futuro. La ilusión del crecimiento infinito se instaló en la mente colectiva. Los gobiernos aprendieron que podían gastar sin límite. Las empresas descubrieron que podían endeudarse sin riesgo. Y las personas comenzaron a vivir en una economía donde el éxito no dependía del trabajo, sino del crédito. Casas, autos, educación, incluso la comida, todo podía financiarse. El dinero ya no representaba esfuerzo, sino acceso. Pero el crecimiento financiado por deuda no es riqueza, es tiempo prestado. Y el tiempo, como todo préstamo, exige su pago. La historia nos muestra que cada ciclo de crédito termina de la misma manera, con la incapacidad de pagar. Los imperios antiguos colapsaban cuando el oro dejaba de fluir. Los modernos colapsan cuando la deuda deja de renovarse. Porque cuando la fe en el crédito se quiebra, el sistema entero se detiene. El mundo de hoy vive precisamente en ese filo. Las economías avanzadas cargan deudas que superan el 100% de su PIB. Los bancos centrales imprimen dinero más rápido de lo que pueden justificar. Y mientras tanto, las monedas pierden valor, las desigualdades crecen y la confianza se erosiona. La trampa del crecimiento infinito es la más útil de todas, porque al principio parece funcionar. Durante años las estadísticas muestran expansión, los mercados celebran, los gobiernos se congratulan. Pero el verdadero costo no aparece en los gráficos, sino en las calles. El aumento del costo de vida, la precariedad laboral, la pérdida de poder adquisitivo, la ansiedad colectiva. El sistema sigue creciendo, pero hacia adentro como una burbuja. Y cada burbuja, por definición, termina explotando. En 2008 vimos una advertencia. Los bancos más poderosos del mundo, aquellos que decían ser demasiado grandes para caer, estuvieron a horas del colapso total. El sistema fue rescatado con dinero que no existía, impreso de la nada. Se restauró la calma, pero no se corrigió el error. El ciclo no se rompió, solo se pospuso. Y así llegamos a la década actual, con más deuda, menos producción y una fe todavía más frágil. El crédito ya no impulsa el crecimiento, lo sostiene artificialmente. Y cuando el sostén se quiebre, la caída será más rápida que nunca. Porque no se trata solo de dinero, se trata de confianza. Y cuando la confianza se evapora, ni todo el oro del mundo puede comprarla de vuelta. Ningún imperio en la historia ha creído estar en declive. Cada potencia, en su momento de esplendor, se mira al espejo del poder y se convence de que su dominio es eterno. España tenía el oro, Gran Bretaña tenía la libra, la Unión Soviética tenía el ejército y Estados Unidos tiene el dólar. Pero la historia no juzga las intenciones, juzga los resultados. Y los resultados siguen un patrón tan predecible como implacable. Todo imperio alcanza un punto donde su fuerza se convierte en su debilidad. Para mantener el control global necesita expandirse. Más bases, más aliados, más guerras, más promesas. Cada compromiso exige recursos y cada recurso exige deuda. Así, el poder militar, político y económico se sostiene sobre una montaña de obligaciones que crecen más rápido que la capacidad de pagarlas. Ese es el verdadero precio del imperio, la deuda. En el siglo XVI, España destinaba la mitad de sus ingresos a financiar guerras que no podía ganar. En el XX, Gran Bretaña hipotecó su imperio para financiar 2 guerras mundiales. En el XXI, Estados Unidos gasta más de 850.000 millones de dólares al año en defensa, más que las 10 potencias siguientes combinadas. Pero aún así, cada año necesita pedir prestado para sostener su propio ejército. El patrón se repite. Cuando una nación se endeuda para mantener su poder, entra en una fase de ilusión. Se convence de que puede controlar la historia con dinero, que puede comprar tiempo, estabilidad, incluso obediencia. Pero el crédito no compra poder, solo lo alquila. Y cuando el interés vence, la factura del imperio siempre llega. La deuda es el mecanismo más silencioso de decadencia. No destruye de inmediato, corroe. Comienza con préstamos externos, continúa con déficits presupuestarios y termina con algo peor: dependencia financiera.
Cada dólar que se imprime, cada bono que se emite, cada promesa que se hace sin respaldo real es un paso más hacia la pérdida de autonomía. Lo que ayer fue un acto de poder emitir moneda global se convierte en una trampa, porque cuando el mundo ya no necesita esa moneda, todo el edificio colapsa sobre sí mismo. El imperio entonces empieza a pagar su propio precio: inflación, desigualdad y desconfianza. La deuda se expande, la producción se contrae y la sociedad se divide. Los ricos protegen su capital en activos tangibles. Los pobres pierden el valor de su trabajo en un sistema que imprime promesas sin valor. La clase media, la columna vertebral de toda civilización, se derrumba lentamente entre impuestos, inflación y desesperanza. Y mientras el pueblo siente el peso del declive, los gobernantes recurren al mismo remedio que todos los imperios antes de caer: más control. Control sobre la información, sobre la economía, sobre la narrativa. Convencen a la población de que el sistema está bajo control, que la inflación es temporal, que la deuda no importa, que los mercados siempre se recuperan. Pero cada palabra es un intento de sostener un edificio cuyos cimientos ya están agrietados. La ilusión de control es la fase más peligrosa de todo ciclo imperial, porque mientras el sistema se desmorona desde adentro, los dirigentes intentan mantener la apariencia de fortaleza. Los ejércitos siguen marchando, las monedas siguen circulando, las banderas siguen ondeando. Pero debajo del ruido, el equilibrio se ha roto. El precio del imperio no se paga en oro ni en sangre, se paga en confianza. Y una vez perdida, ni el ejército más poderoso ni la economía más grande pueden recuperarla fácilmente. Así lo aprendió España cuando sus monedas ya no valían nada. Así lo aprendió Gran Bretaña cuando su libra dejó de ser el estándar mundial. Así lo aprendió la Unión Soviética cuando su gente dejó de creer en su sistema. Y así, poco a poco, lo está aprendiendo el mundo moderno. Porque toda hegemonía se sostiene en tres pilares: producción, fe y disciplina. Cuando la producción se traslada al extranjero, cuando la fe se sustituye por deuda y cuando la disciplina se cambia por complacencia, el final deja de ser una posibilidad, se convierte en una fecha pendiente. El reloj imperial nunca se detiene. Solo marca el momento en que el poder deja de ser fortaleza y se transforma en carga. El colapso de una economía no siempre se anuncia con cañones ni con crisis bancarias. A veces comienza en lo más invisible, en la mente de la sociedad. Cuando una nación deja de creer en el valor del trabajo, en la honestidad del intercambio y en la responsabilidad de producir, el derrumbe ya ha empezado, aunque las calles sigan llenas y los mercados aún brillen. La erosión económica es lenta, pero la erosión moral es silenciosa y devastadora. Los imperios no caen solo por falta de oro o por exceso de deuda. Caen porque su gente deja de creer en el esfuerzo, porque el trabajo deja de tener sentido en un sistema donde la especulación vale más que la creación, donde el talento huye, los precios suben, la productividad cae y el mérito se disuelve entre subsidios, promesas políticas y distracciones digitales. Así fue en la España del siglo XVII, cuando los nobles despreciaban el trabajo manual mientras los campesinos abandonaban el campo por las ciudades. Así fue en la Gran Bretaña de posguerra, cuando la sociedad, cansada y endeudada, perdió la energía que había alimentado su revolución industrial. Y así fue en la Unión Soviética, cuando el ciudadano medio dejó de creer en el valor del sacrificio, convencido de que nada cambiaría. La historia enseña una verdad cruel: las monedas no se derrumban solas. Primero se derrumba la confianza que las sostiene, luego se derrumba la productividad que las respalda, y al final se derrumba la cohesión que mantiene unido al país. Cuando el dinero pierde valor, el ciudadano se adapta. Aprende a sobrevivir, no a prosperar. Busca atajos, no soluciones. Y lo más peligroso, comienza a desconfiar del sistema. Desconfía del banco, del gobierno, de los medios, de todo lo que antes representaba estabilidad. Esa desconfianza se convierte en la verdadera señal de colapso. Un punto donde la nación ya no se percibe como comunidad, sino como una suma de individuos compitiendo por recursos escasos. Hoy, esa erosión silenciosa se manifiesta en formas nuevas pero con el mismo fondo: la crisis de propósito. Las generaciones más jóvenes crecen en un entorno donde el dinero no es símbolo de trabajo, sino de azar, donde el éxito depende más de algoritmos y especulación que de valor real, donde las redes premian la apariencia sobre el esfuerzo y el crédito reemplaza la paciencia. Mientras tanto, el sistema financiero refuerza ese mismo ciclo. Cada estímulo económico busca evitar el dolor del ajuste. Cada rescate busca prolongar una ilusión. Y así se destruye la única medicina capaz de curar a una economía enferma: la corrección.
Cuando las deudas se perdonan y los errores se ocultan, la sociedad se acostumbra a la irresponsabilidad. Y una nación que normaliza la irresponsabilidad no se derrumba por falta de dinero, se derrumba por falta de sentido. El costo humano del declive no se mide en puntos del PIB, sino en pérdida de propósito. La gente deja de creer que puede mejorar su vida. El joven talentoso emigra. El trabajador productivo se desmotiva. El empresario que crea se ve ahogado por impuestos, mientras el que especula es recompensado. Así, la energía que antes impulsaba el progreso se transforma en apatía. Los historiadores llaman a este proceso decadencia social. Los economistas lo disfrazan con términos técnicos: estancamiento, transición, ajuste estructural. Pero el resultado siempre es el mismo. Una sociedad fracturada donde la riqueza se concentra en la cúspide y la frustración se acumula en la base. Y cuando esa frustración supera cierto umbral, la historia da su veredicto. Los imperios no colapsan por falta de poder externo, sino por la implosión de su fe interna. Lo que fue una nación unida por ideales se convierte en una multitud desorientada. Las leyes pierden legitimidad, las instituciones pierden respeto. El orden se mantiene solo por inercia. Y en ese punto, la economía deja de ser una ciencia y vuelve a ser una tragedia. El dinero pierde su función. Los precios dejan de reflejar la realidad y la confianza, el alma invisible de todo sistema financiero, se evapora. Así comienza el fin de cada ciclo, no con un grito, sino con un suspiro colectivo de cansancio, de incredulidad, de resignación. El colapso entonces ya no es una teoría, es una consecuencia que camina entre nosotros, disfrazada de normalidad. En toda era imperial existe un símbolo que concentra el poder, la fe y la fragilidad del sistema: la moneda. Durante siglos fue el oro español, luego la libra británica, y hoy es el dólar estadounidense. La historia financiera del último siglo no puede entenderse sin él, porque el dólar no solo representa dinero, representa confianza global. Pero como toda hegemonía monetaria, su fortaleza encierra también la semilla de su caída. El dólar nació como promesa de estabilidad después del caos de las guerras mundiales. En 1944, en Bretton Woods, se firmó un acuerdo histórico. El mundo aceptaría el dólar como referencia y Estados Unidos garantizaría su valor con oro. Era un pacto de fe respaldado por metal. Durante un tiempo funcionó. Los bancos confiaban, los países acumulaban reservas y el sistema financiero global giraba en torno a la moneda americana. Pero ningún imperio resiste la tentación de su propio privilegio. A medida que el dólar se consolidaba, Estados Unidos descubrió que podía hacer lo que ninguna otra nación podía: crear dinero que el mundo estaba obligado a aceptar. El déficit dejó de ser un problema y se convirtió en una herramienta. Las guerras de Corea y Vietnam, el gasto social masivo y la expansión global se financiaron con una simple decisión: imprimir. En 1971, Richard Nixon rompió el pacto, cerró la ventana del oro y declaró que el dólar ya no estaría respaldado por nada tangible. Desde ese día, el dinero dejó de ser una representación del valor y pasó a ser una promesa basada únicamente en confianza. El mundo entró en la era del fiat, del dinero por decreto. Una era donde los bancos centrales podían crear liquidez infinita y donde la economía global quedó atada a una moneda que valía lo que la fe permitía. Durante décadas, el sistema funcionó porque el resto del mundo siguió creyendo. El dólar se convirtió en la sangre del comercio internacional. El petróleo, los metales, los granos, todo se compraba en dólares. Los países acumulaban reservas en bonos del tesoro, confiando en que la moneda americana era inmortal. Pero toda fe tiene un límite, y toda hegemonía un punto de saturación. En el siglo XXI, ese límite comenzó a revelarse. Tras la crisis del 2008, Estados Unidos imprimió más dinero en una década que en los 200 años anteriores. Después de 2020, la tendencia se multiplicó. En solo 2 años se inyectaron más de $6 billones en la economía. La oferta monetaria creció un 40%, los precios se dispararon y el valor real del dólar empezó a erosionarse. El mundo empezó a preguntarse: ¿qué ocurre cuando el garante de la estabilidad se convierte en el origen del desequilibrio? Hoy, el dominio del dólar se enfrenta a la prueba más peligrosa desde su creación. Naciones que durante décadas dependieron de él comienzan a buscar alternativas. El yuan, el rublo, el oro, incluso las monedas digitales estatales. El bloque BRICS Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica trabaja para reducir su dependencia del dólar. Arabia Saudita acepta yuanes por petróleo. Los bancos centrales de todo el mundo acumulan oro en niveles récord.
No es una rebelión inmediata, pero sí una advertencia silenciosa. La confianza está cambiando de dirección. La hegemonía del dólar se construyó sobre la premisa de que siempre sería demandado. Pero ¿qué ocurre cuando esa demanda comienza a disminuir? Los dólares que antes fluían hacia el exterior para financiar comercio y deuda extranjera podrían regresar al país, inundando su propio mercado y provocando una devaluación masiva. Ese proceso ya tiene nombre: la repatriación del dólar. Y si se acelera, podría marcar el inicio del fin de la moneda de reserva mundial. El patrón es claro. España perdió su poder cuando el oro dejó de fluir. Gran Bretaña cayó cuando el mundo abandonó la libra. Y si el dólar deja de ser la moneda del mundo, Estados Unidos enfrentará el mismo destino: una reducción súbita de su poder, una crisis de confianza y una deuda imposible de sostener. El riesgo no es inmediato, pero es inevitable. Cuando la fe que sostiene la moneda se quiebra, el colapso no ocurre lentamente. Ocurre de golpe, como una avalancha que nadie ve venir hasta que ya es demasiado tarde, porque la historia no castiga a las naciones por imprimir dinero. Las castiga por olvidar que el dinero solo tiene valor mientras el mundo crea que lo tiene. Cada civilización llega a un instante decisivo, un punto invisible que solo la historia reconoce después: el momento en que su moneda deja de dominar. No sucede con una guerra ni con una caída repentina. Sucede en silencio cuando el resto del mundo empieza poco a poco a mirar hacia otra dirección. España lo vivió cuando su plata dejó de ser aceptada en Europa. Gran Bretaña, cuando los bancos centrales abandonaron la libra. Y ahora el dólar se aproxima a ese mismo abismo. Durante casi un siglo el dólar fue sinónimo de poder. Controló el comercio mundial, dictó precios, financió guerras y moldeó economías. Pero su fuerza no residía solo en la economía de Estados Unidos, sino en la confianza global. Esa confianza hoy comienza a resquebrajarse. Nuevos bloques económicos: China, Rusia, India, los países BRICS comercian sin dólares. Arabia Saudita acepta yuanes por petróleo. Los bancos centrales compran oro en lugar de bonos del tesoro. Cada decisión es un voto silencioso de desconfianza. Cada transacción fuera del dólar, un paso más hacia un mundo diferente. La pérdida del estatus de moneda de reserva no ocurre de golpe, pero cuando comienza, ya no se detiene. Primero llegan las dudas, después la diversificación y finalmente el reemplazo. Y cuando eso sucede, el país emisor se ve atrapado en su propia trampa. Ya no puede financiar su poder con deuda que nadie quiere comprar. Estados Unidos vive de la ventaja de emitir la moneda del mundo. Importa más de lo que produce, gasta más de lo que recauda y sostiene su imperio con crédito global. Pero si esa confianza se rompe, los dólares volverán a casa. El valor interno caerá, la inflación explotará y la economía real quedará expuesta. Ese será el verdadero punto de no retorno, cuando el dinero deje de representar poder y empiece a representar promesas vacías. La historia no castiga la riqueza, castiga la ilusión. Y cuando el mundo deje de creer en el dólar, el ciclo no solo se repetirá, se completará. Cuando una moneda cae, no desaparece el dinero, desaparece la confianza, y con ella se derrumba todo lo que esa sociedad creía eterno. Los imperios no mueren en el campo de batalla, mueren en sus oficinas, en sus bancos, en la mente de su pueblo. El colapso siempre comienza dentro. España lo descubrió cuando su oro ya no podía comprar lealtad. Gran Bretaña lo aprendió cuando la libra dejó de inspirar respeto. Y la Unión Soviética, cuando su sistema se desplomó sin que se disparara una sola bala. En cada caso, la historia dejó el mismo mensaje: ningún poder sobrevive a la desconexión entre riqueza y realidad. Hoy, el mundo observa cómo se repiten las señales: deuda impagable, inflación estructural, pérdida de productividad, desigualdad creciente y un malestar social que se extiende como una grieta. Todo imperio, en su etapa final, se convence de que su grandeza lo protegerá. Y justo entonces la historia lo despierta con un golpe seco. Pero el fin de una era no significa el fin del mundo, significa un cambio de paradigma. Cuando una moneda global cae, otra surge. Cuando un modelo colapsa, la humanidad busca un nuevo equilibrio. Así ocurrió tras Roma, tras el oro español, tras la libra británica. Y así ocurrirá cuando el dólar deje de ser el eje del sistema. La transición será caótica: crisis de deuda, quiebras bancarias, conflictos geopolíticos. Pero también traerá algo que toda caída contiene en secreto: una oportunidad de renacimiento, de volver a vincular el valor con la producción, la riqueza con el esfuerzo, el dinero con la verdad. El futuro financiero no será de una sola moneda ni de un solo imperio.
Será un mundo de sistemas múltiples, donde el poder se distribuye, no se concentra. Un mundo donde la estabilidad no se medirá por lo que se imprime, sino por lo que se crea. El ciclo se repetirá así, pero con una diferencia. Quien aprenda la lección del pasado podrá construir algo nuevo sobre las ruinas. Porque la historia no destruye por crueldad, destruye para corregir. Y ahora, como tantas veces antes, el reloj de los imperios vuelve a marcar la misma hora, la hora del juicio y del renacimiento.